Hola y saludos a todos ustedes, los seguidores de la Academia Cristo y la Iglesia Luterana Cristo. Soy Caleb Kelpin y estoy estudiando y ayudando a la Iglesia Cristo aquí en Medellín. Es una bendición tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios este día, 18 de diciembre. Estamos en Adviento y este es el cuarto domingo en que vemos que Dios, por medio del poder de la Biblia, nos lleva a creer la misma fe como José. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Pueden ponerse de pie para el Evangelio de este día. Leemos de San Mateo, capítulo 1, versículos 18 hasta 25. Leemos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería enfermarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y así nos dice la palabra de Dios. Se pueden sentar. Marco nunca en su vida ha comprado un billete de lotería. No era porque no le gustó la lotería, solo porque él nunca tenía ganas de comprarlos. Pero un día él recibió un llamado de un hombre desconocido. El hombre le dijo: Felicidades, Marco, tú has ganado la lotería. Tu premio es 1,000 millones de pesos. Y hoy puedes venir a la oficina para buscar tu premio. Pero obviamente Marco pensó que no es posible. Nunca he comprado un billete de lotería en mi vida. Esto debe ser una trampa. No voy a buscar este premio. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en esta situación? A veces es interesante pensar en situaciones increíbles. Pero en nuestro texto para hoy, vemos que Dios hizo lo imposible para ser con nosotros. En los primeros versículos de Mateo leemos la genealogía de Jesucristo. Es interesante ver cuántas personas Dios usó para llegar al nacimiento de Jesús. Dios tenía un plan desde la eternidad para salvar a todo el mundo. Y ahora vemos cómo cumplió este plan.
hasta María, la genealogía de Jesús es sencilla. Pero sabemos que la historia del nacimiento de Jesús fue un poco complicada. Primero, tenemos la situación de María y José. Ellos estaban comprometidos el uno al otro. En ese tiempo y esa cultura, comprometerse significó algo más que en el día de hoy. Probablemente significó que hubieran hecho votos de matrimonio antes de testigos y eran considerados marido y mujer. Pero normalmente la pareja esperó unos meses para celebrar su matrimonio y empezar a vivir juntos. Aparentemente, en esta historia estamos en el tiempo de espera. Y en esta vemos la cosa complicada. José se enteró que María estaba embarazada, pero no era posible. Pensamos en Marco y el billete de lotería. La única manera o forma en que él podría haber ganado la lotería era si alguien había comprado un billete para él. ¿Y qué pensó José? Naturalmente, él pensó que María había sido infiel. Solo tenía sentido. Y aquí vemos qué tipo de hombre era José. Leemos, José su marido, como era justo y no quería infamar, quiso dejarla secretamente. Era un caballero. A pesar que María aparentemente había sido infiel, él todavía quería proteger su honor y dignidad. En ese tiempo le hubiera arruinado la vida de María si hubiera sido embarazada por una relación infiel. Pero José lo sabía y la trató con gracia y dignidad. Pero desde que fueron considerados casados, José necesitó divorciarse secretamente. Pero mientras José estaba pensando en esto, leemos que aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si estuviera José, yo habría pensado, ¿qué? No es posible, no tiene sentido. Jamás en la historia del mundo ha pasado eso. Y tú me dices qué está pasando ahora con María. Pero José no reaccionó así. El Espíritu Santo hizo que José escuchara con paciencia el mensaje del ángel. Y el ángel continuó, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué creó José el ángel? Porque José creó la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Pero esta palabra vino de un ángel. Y eso pasa mucho en el día de hoy. Hay gente que tiene sueños de Dios o un ángel que son aparentemente de Dios y un ángel. Y posiblemente es verdad. Pero recuerden que nos dice Gálatas 1, versículos 7 al 9. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es lo más importante? La palabra de Dios. Y lo vemos en el versículo 23 de nuestra historia. El ángel citó Isaías 7, versículo 14, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso es lo más importante. José creó el ángel no porque era un ángel, sino porque él le dijo la palabra de Dios. Entonces, si alguien tiene un mensaje o un sueño de Dios o un ángel, somos sabios para buscar la Biblia, para ver si es verdad. Pero a pesar de que tenemos la palabra de Dios en su totalidad, muchas veces no queremos creerlo. El diablo, el mundo y nuestra carne pecaminosa siempre tratan de meter dudas en nuestras mentes. Ellos dicen cosas así: ¿es su salvación realmente, totalmente por gracia? Seguramente usted puede hacer algo para ayudar. O así: usted puede interpretar la Biblia como desee. No hay solo una manera en que necesita interpretarla. Si en su mente la Biblia dice que usted no puede bailar o tomar, o que necesita adorar en ciertos días, o que usted puede adorar o orar a ángeles y María sobre Dios, está bien. O también así: usted puede vivir su vida como quiera. Recuerde, usted tiene libertad cristiana. La Biblia es solo un tipo de guía que puede seguir cuando quiere. Esas ideas nos llevan a dudar la palabra de Dios. Cuando creemos que podemos merecer algo para nuestra salvación, pecamos contra el tercer mandamiento. Y cuando creemos que podemos interpretar la Biblia como deseemos, pecamos igualmente. Y cuando quitamos la Biblia casi completamente y solo la usamos cuando nos gusta, pecamos en contra de la misma palabra de Dios. En todo esto nos apoyamos en nuestra voluntad y en las mentiras del diablo, del mundo y de nuestra carne pecaminosa. Bueno, este camino nos lleva a una vida terrible. Y aún peor, a una muerte eterna en el infierno. Sin la palabra de Dios. Todo lo que nos queda es nuestra razón pecaminosa. Y esta razón no nos sirve en el asunto de salvación. Pero Dios no nos ha quedado solo con nuestra razón pecaminosa. Dios nos ha dado su palabra perfecta. Su palabra que nos da vida. Su palabra con que podemos probar todas las cosas en nuestras vidas. Si alguien quiere llevarnos al legalismo, tenemos la palabra en Efesios capítulo 2, versículos 8 hasta 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y si alguien quiere llevarnos a desorden o una vida sin la guía que es la ley, tenemos la misma palabra en el próximo versículo, en Efesios 2, versículo 10, que nos dice: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si alguien quiere decirnos algo que suena diferente, tenemos la palabra de Dios, la Biblia, para probarlo. Y esta Biblia nos dice hoy que en Belén va a nacer nuestro Salvador, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nuestro Salvador estaba pensando en ustedes desde la eternidad. Él vio a ustedes y decidió enviar a su único Hijo para estar con nosotros. Dios dio su palabra para que nosotros creamos. Por siglos y siglos, Dios envió profetas para predecir este Salvador. Desde el jardín de Edén, Dios prometió nuestro Salvador. Y este Salvador fue nacido por María en Belén para vivir una vida perfecta para nosotros. Ni una sola vez dudó la palabra del Señor. Él confió perfectamente en la voluntad de Dios y jamás cayó en tentación, como vemos en Mateo capítulo 4, donde Jesús conquistó las tentaciones del diablo. Y Jesús vino a este mundo no solo para ser nacido, sino para ser muerto por nosotros. Todas las veces que hemos dudado la palabra de Dios, fueron llevadas a la cruz y perdonadas por la muerte de Jesús. Somos perdonados completamente. Y esta palabra de Dios nos da confianza como José. Podemos estar seguros que la palabra de Dios es verdad en toda parte. José tenía confianza por medio del Espíritu Santo en la palabra de Dios, que le dijo que María, una virgen, daría a luz al Salvador del mundo. Y para nosotros es cumplido. Ya tenemos la palabra de Dios que nos dice que Jesús es nuestro Salvador verdadero. Ya tenemos sus promesas cumplidas y por eso podemos estar aún más confiados que Dios va a cumplir sus otras promesas. Ya hemos visto que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. José fue bendecido poder ver a Dios con él cuando nació Jesús. Y tenemos la misma fe como José. Creemos que la palabra de Dios es verdad. Y por eso sabemos que Dios está con nosotros ahora, como leemos en Mateo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y además sabemos que vamos a estar con Dios cuando nos lleva al cielo en su segunda venida. Amén. Y sigamos con oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día de tu gracia. Gracias mil por el perdón que nos ha dado por la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Oramos por todos los que están enfermos. Padre, ponemos en sus manos Jorge, el hermano de Juan García, y la esposa de Jorge de México. Yoli Vargas de Casanare, Nelly, la mamá de Ana Ortiz, Socorro de Medellín y Mariano de Medellín, y el papá de Doña Piedad, la mamá de Gloria Chica, la mamá de las hermanas Agudelo. Y también pedimos recuperación para todos y que les dé el consuelo y confianza en el perdón de sus pecados. También oramos por los matrimonios, que vivamos siempre en el perdón de nuestros pecados, confiando en ti. Y también
oramos por nuestros hijos, que tú los protejas en todas sus vidas, siempre llamándolos a ti por medio de tu palabra. Y ponemos en sus manos nuestros gobiernos, que los guíen en tu voluntad. Y oramos por todos los estudiantes y seguidores de la Academia de Cristo y los miembros de la Iglesia Luterana Cristo, que les aumente su conocimiento de tu palabra y siempre de la confianza de tu perdón. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que tenga una buena semana en la paz que Dios nos da por medio de su perdón de todos nuestros pecados. Bendiciones para todos.